Bien, vamos ahí, ya estamos al aire, vamos a poner un fondo musical. Saludamos a a todos nuestros seguidores en esta página, XLGTB Perú. Y bueno, como siempre, cada día jueves tenemos la oportunidad de poder compartir un tiempo en el cual damos un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento para tantas personas que necesitan conocer, que necesitan saber de la palabra de Dios y saber que Cristo Jesús es el que transforma y el que cambia vidas, ¿no? Y esta gran oportunidad nos permite el Señor tener el día de hoy una invitada especial desde México, ¿no? Eh, una persona pues que también está comprometida en este trabajo de hablar y proclamar cuán grandes cosas Dios hace en la vida de toda persona que se acerca a Él de todo corazón. Y está con nosotros desde México Ana María, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que nos ha permitido tener este enlace y de esta manera poder compartir un tiempo especial. Adelante, Ana, tus saludos para las personas que nos están siguiendo en este momento. Buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saludo desde la Ciudad de México, una ciudad un poco fría, está haciendo frío desde ayer, pero aquí estamos para glorificar el nombre de Jesús y lo que ha hecho en mi vida. Amén. Estábamos compartiendo un poco sobre una iniciativa que hay para, si Dios lo permite, el próximo año, el 2022, pues hacer una marcha, ¿no? Una marcha, una manifestación pública de de testimonial, ¿no? De fe y de esperanza para mucha gente, ¿no? Mucha gente que no conoce quizás del amor de Dios y que necesita, y que a veces las personas como que no se enfocan en ellos, o las iglesias a veces no se enfocan en ellos. ¿Nos puedes compartir un poco más de ello? Sí, claro. Bueno, es un proyecto que el Señor puso en mi corazón a principios de este año, en enero, antes de la pandemia, de hacer una marcha por libertad de todas las personas ex LGBT, una marcha cuyo objetivo es glorificar a Dios en las personas que Él ha restaurado, en todos hombres y mujeres que Dios ha transformado, porque este testimonio esta marcha es para los LGBT que vean que Dios no los hizo así, que ellos vean que no nacieron así, sino que hay esperanza y salvación a través de Jesucristo, y los milagros y las vidas transformadas es por ello. Esta marcha es una marcha por libertad y pretendemos hacerla más o menos marzo, abril de 2021 aproximadamente. Ya tenemos página en Facebook, Instagram, Twitter, y espero que el hermano José Luis pronto les pase los detalles.
Entonces, para que nos puedan seguir y ahí mismo se den cuenta de todo lo que estamos haciendo o lo que pretendemos hacer con esta marcha aquí en la Ciudad de México, pero también sería un placer poder contar con todos ustedes y ojalá esta marcha también se lleve a cabo a nivel nacional en este país que tanto lo necesita como toda Latinoamérica, para la gloria de Dios. Es una gran iniciativa que ha puesto pues el Señor en los corazones, porque Él es el que pone el querer como el hacer, dice la palabra, ¿no? Y bueno, vamos a estar compartiendo desde todas nuestras plataformas los detalles de esta marcha y también las fechas específicas conforme se vaya avanzando en todo esto. Y invitamos a todas las personas que nos están ya, que están ingresando en la sintonía, a todas las personas que nos siguen siempre por redes, y decirles que van a tener toda la información por medio de nuestras redes sociales de lo que es toda la organización de esta marcha testimonial, ¿no? Y darle la oportunidad, pues, a que todos puedan participar, ¿no? Todos los varones, mujeres que han sido sanados, restaurados en sus vidas puedan participar y poder compartir de ese gran amor de Dios, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor sobrenatural que es el amor de Dios, que tocó nuestros corazones, ¿no? Y realmente es importante ello porque esto va a ayudar a concientizar tanto al pueblo cristiano y también al no cristiano acerca de la ideología de género, que es algo terrible que está aconteciendo en nuestras sociedades y sobre todo en Latinoamérica, que estamos viendo cómo está avanzando de una manera y a veces la gente no sabe de las consecuencias que traen. En cuanto a la ideología de género eh, y las formas como afecta a las familias, ¿qué nos podrías compartir, Ana? Bueno, pues como todos sabemos, el matrimonio fue instituido por Dios en su creación. Obviamente que a través de la caída de Adán, de Eva, por la desobediencia y a través del pecado, este matrimonio fue degenerándose, ¿verdad? Y entonces, la verdad es que esta ideología de género ha ido creciendo más y más, ha ido adentrándose en todos los sentidos, en todos los ámbitos políticos, social, religioso, y ha hecho una gran, pues, decadencia en todas las familias del mundo entero, porque esto es una ideología a nivel mundial, no solamente es nivel Latinoamérica, sino que es a nivel mundial y está haciendo estragos, estragos con los niños, estragos con los jóvenes, con los adolescentes, los está ideologizando, adentrándose más y más en los hogares para que esto se vea ya como una normalidad dentro de los matrimonios, dentro del ámbito familiar. Y la cuestión es que están terminando con todos los valores, con todas las creencias que tenemos y que Dios ha puesto en nuestros corazones desde la institución matrimonial como familia, porque la familia glorifica a Dios. La familia neutral glorifica al Señor, Padre, Madre, hijos, glorifica al Señor. Entonces, esta ideología de género quiere terminar con conceptos como masculino, femenino, quiere terminar con este tipo de cosas y ser solamente una contrasexualidad, así lo llaman, de solamente cuerpos hablantes. Entonces, los cuerpos hablan por sí mismos y se atraen, es lo que dicen, ¿no? Entonces, para ellos es una ofensa decir que alguien nació masculino o femenino, que es niño o niña, y dicen que también los médicos no son nadie para decir o imponer un género cuando están en la sala de partos y decir nació hombre o nació mujer, sino que simplemente es un ser humano con un cuerpo que en desarrollo cuando crezca va a hablar y va a hablarle a otros cuerpos iguales a ellos, hombres o mujeres entre sí. Este es el problema de la ideología de género que está abarcando de una manera terrible a la sociedad en general, sea cual sea el país. Efectivamente, el día de hoy, 19,
de noviembre es el Día Internacional del Varón, del hombre, ¿no? Y lo más resaltante que puedo ver es que en el Twitter de las Naciones Unidas se habla del Día de la Filosofía y se habla para el día de hoy. Y se pone la foto de Simone de Beauvoir, ¿no? Que ha sido una de las ideólogas de esta teoría, ¿no? De esta teoría del feminismo de género, ¿no? Y ellos dicen, la filosofía nos ayuda a reflexionar sobre fundamentos que conducen a la convivencia pacífica y al desarrollo, ¿no? Y comienzan a hablar mucho acerca de esto, ¿no? Y lo resaltante de esto es que Simone de Beauvoir, sabemos por historia que ella fue una de las promotoras, ¿no? De todo esto, de la ideología de género, del feminismo de género y todo esto, ¿no? Vemos que prácticamente la filosofía aún de la ONU y de muchas entidades internacionales va por ese lado. Y parte, como nos menciona nuestra hermana Ana, es que nos hablan del género, nos hablan de la sexualidad impuesta supuestamente, ¿no? Pero eso es una mentira porque sabemos que una madre, cuando tiene una ecografía y cuando da luz, pues lo que le dice el pediatra o le dice el médico al atenderle, le dice felicidades, es un niño o es una niña, ¿no? No hay más, ¿no? Nadie nace lesbiana, nadie nace homosexual, ¿no? Y realmente eso es lo lamentable, lo que se quiere imponer a través de la educación y a través de muchas políticas en los estados. Y es por ello que es importante que la iglesia conozca todo esto para que tengan la capacidad de poder discernir y poder hablar la verdad del evangelio, ¿no? Ana María, nadie nace lesbiana. ¿Qué opinas de esto? Efectivamente, como lo digo, Dios diseñó hombre y mujer. Si Dios hubiera querido diseñar otro tipo de, no sé, iguales, digamos, sería Adán y Gabriel o Eva y María, pero no fue así, fue Adán y Eva como hombres y mujeres. Desafortunadamente, el pecado ha llevado a una situación de confusión tremenda. Y esa confusión ha generado efectivamente que personas puedan decir que yo nací así o que un hombre nació homosexual o con otro tipo de preferencias, ¿no? Pero bueno, ahorita que está todavía esta parte también de decir que yo nací siendo planta y cuando crezca me siento como árbol y que se injerten ramas o un tronco o algo similar, pues es totalmente ilógico. O como aquel que se siente perro y creer que nació siendo un cachorro y que nació de un animal tampoco tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque el ser humano como esencia es ser humano, es indivisible, o sea, es el ser humano como tal. Pero esta ideología de género a través de los años ha ido diciendo a través de redes sociales, anuncios, comerciales, espectaculares, radio, televisión, ha ido inyectando esta ideología años atrás. Entonces, la gente se lo ha comprado, la gente se lo ha creído, las personas LGBT lo asimilan así porque no han conocido otra parte, ¿no? Pero en lo más profundo del corazón está esa parte heterosexual que Dios creó y que Dios diseñó y no hay nada, nada, ni la ciencia puede decir que esto no sea así, porque aún la misma ciencia ha comprobado que solamente hay dos genotipos y fenotipos, XX y XY, no hay más. Entonces, Efectivamente. nadie nace siendo lesbiana, nadie nace siendo homosexual. Efectivamente, ¿no? Y por más que una persona recurra al mal llamado operación de cambio de sexo, ¿no? Donde prácticamente es una mutilación, un intento de cambiar morfológicamente la fisonomía, ¿no?
del cuerpo, pues realmente no hay un cambio de sexo porque cada célula sigue teniendo en el ADN lo que corresponde, como varón o como mujer. Por más cambios externos que uno quiera hacerse y por más cambios fisiológicos a través de operaciones, quizás hormonas, hormonización intensiva, continua de por vida, o prótesis o siliconas, no pueden cambiar la realidad, que nacieron y son varones, nacieron y son mujeres, ¿no? Y aún muertos y después de muertos siempre se sabrá que fueron mujeres o que fueron varones, por más que hayan logrado quizás físicamente hacer un cambio engañoso y a la vista, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Tenemos aquí un versículo bíblico que nos habías compartido en Apocalipsis 21:5, que dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Y realmente ese versículo es un versículo que nos habla de una nueva vida, de una transformación, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Ana, de este versículo para tu vida? Bueno, pues la verdad es que este versículo ha sido muy clave para mi vida porque en algún momento Dios me habló a través de ello. En medio de esta lucha, en medio de querer saber, en medio de toda esta confusión que estaba viviendo, Dios fue muy puntual con este versículo para mí. Y me aferré. Le dije: "Dios, pues, si tú haces nuevas todas las cosas, y tú dices: "El que está en Cristo nueva criatura es", las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pues te creo. Te creo y es algo que yo quiero para mi vida, y es algo que deseo para mí, y quiero que me transformes. Quiero conocerte como ese Dios transformador, como ese Dios que cambia, como ese Dios que todo lo hace nuevo. Yo quiero ser así, como tú me diseñaste desde el principio, como tú lo tenías planeado desde la eternidad, hacerme mujer, quiero ser lo que tú tenías planeado desde la eternidad para mi vida. Y le creí a Dios, y Dios es el que ha hecho una transformación, no solamente física, sino también mental, también espiritual. Entonces, ¿cómo es que viví durante este estilo de vida durante pues un largo tiempo? Pues hubo raíces, hubo Y muchas vamos, raíces. y vamos a esas raíces, ¿no? Porque es importante conocer esta historia de tu vida para entender muy bien cómo fue en tu caso específico, que puede verse muy reflejado también de alguna manera en vida de otras mujeres también que pasaron por un trasfondo lésbico, ¿no? Coméntanos esa primera infancia, coméntanos ese ambiente familiar y cómo era ese inicio de tu vida. Claro, pues bien, yo empecé a tener esa confusión en mi vida durante 5 años, en donde fui abusada sexualmente, en 5 años. Y fue un periodo de abusos terrible, porque no solamente fui abusada como más o menos 23 varones y una mujer. Entonces, toda esa parte de abuso sexual, además del desapego con mi mamá, mi papá se fue cuando yo tenía 3 años, entonces no tuve esa relación paternal y tampoco supe lo que era tener un padre. Sin embargo, el hecho de haberme involucrado con varones abusadores, con varones violadores, con varones que hicieron estragos en mi vida, esa imagen de ese varón, de ese padre, se distorsionó completamente. Y entonces, a la edad de 7 años empezaron ese tipo de abusos, abusos sexuales en mi vida. Y hubo un 7 años de edad pensamiento. es una edad muy, muy tierna, ¿no? Y realmente para pasar, pues, terribles, una situación de abuso continuo y permanente durante prácticamente toda tu infancia, ¿no? Así es, hasta llegar a la adolescencia. Pero bueno, ya se había metido en mí la idea de que, o más bien el diablo metió, siendo yo niña, un pensamiento
que fue clave para vivirme como me viví durante muchos años. Y ese pensamiento fue que yo creí que solamente las niñas eran abusadas sexualmente y no los varones. Una mentira más que se metió en mi pensamiento, cosa que yo decidí entonces a partir de esa edad ya no ser más niña. Yo ya no quise ser más niña porque abracé ese pensamiento. Y al ver que los niños no eran abusados según mi percepción, pues decidí ya no ser más mujer. Ya no quería, pues me dolía todo lo que estaba ocurriendo y yo decidí dejar todo a un lado y decidí ser niño. Pero ese pensamiento evidentemente yo no lo supe hasta que empezó mi restauración, Dios lo reveló a mi vida, así como muchas otras cosas. Entonces, una infancia llena de abusos, de dolor, de poco afecto de parte de mi madre, y la verdad es que me identifiqué con el abusador también, en el sentido de querer ser niño, ¿no? De querer ser un varón. Entonces, Normalmente ocurre pues, el tema del abuso. Normalmente ocurre el tema del abuso con personas de algún modo que están cercanas, ¿no? En algunos casos pueden llegar a ser incluso familiares, ¿no? Y en algunos casos gente de muy cerca, ¿no? Y otro factor que ocurre también es que cuando los niños o niñas son abusados, a veces no pueden hablar por el miedo, por el temor, y en otras ocasiones ocurre que sí hablan, pues, y piden ayuda. A veces la familia, a veces los padres no saben manejar la situación y no les brindan ese apoyo en ese momento. ¿Alguna experiencia similar pasaste en esa etapa tan dura, tan difícil de tu vida? pues sí, la verdad es que la mayoría de los abusos sexuales que tuve fueron de vecinos. No tanto de familia, porque, pues, nada más era mi mamá y mis hermanos y yo, pero fueron de vecinos, vecinos que a la fecha, eh, seguimos en el mismo lugar de vivienda, bueno, en el mismo predio, pero la diferencia es que les he perdonado y Dios me ha dado esa paz. Entonces, sí, la mayoría fueron vecinos, pero también ocurrieron algunos abusos en el cine, en algunos parques de diversiones, y increíblemente así pasó, y como que se volvió una realidad en mi vida. Entonces, em, como que siento yo que ya me estaba acostumbrando a ese tipo de abusos, ya me estaba acostumbrando a ese tipo de violaciones, o sea, tan increíblemente como el diablo abraza, que piensa uno que para eso uno nació y no es así. Puras mentiras, mentira tras mentira tras mentira, pero doy la gloria a Dios porque todo eso Él lo reveló y empezó mi transformación. Claro, entonces, bueno, inconscientemente causa de todo este abuso y también con la falta de identificación con mamá, con papá en el hogar, comenzó a haber inconscientemente estas dudas, ¿no? Estas dudas que podemos llamar de esa manera, ¿no? Eh, Coméntanos un poco más. Comenzaste quizás a querer ya no ser niña porque pensabas que las niñas eran las abusadas. Así es, así es. Entonces, con este tipo de abusos y al identificarme yo ya más como niño, pues empezó el gusto por las niñas, obviamente. En la primaria había varias chicas que me gustaban, pero ciertamente cuando yo llegué a la adolescencia y crecía esto porque fue creciendo más y más, yo pensé que pasaría o pensé más bien que era algo normal en mi vida, pero que pasaría, cuestión que yo no veía que pasara, sino que permanecía y se hacía más fuerte cada vez, más y más fuerte esta cuestión de sentimientos, de atracción al mismo sexo. Entonces llegó un momento en que yo misma bloqueé tantas cosas que pasaron en mi vida que dije, bueno, pues entonces yo nací así. Entonces probablemente yo nací en un cuerpo equivocado, yo soy niño y la verdad es que no entiendo por qué Dios a mí me hizo niña si tengo toda la identificación de un varón, si siento lo mismo que un niño siente, una atracción por las niñas, una atracción por las mujeres,
Llegó un momento en que también me enamoré de mis maestras, pero ciertamente, pues, yo dije: "Esto pasará", y pues no pasaba, y no pasaba, y al contrario, seguía creciendo, y creciendo, y creciendo, y yo seguía abrazando toda esta parte, lésbica en mi vida. Y además, entre otras cosas, pues, programas de televisión, de niñas con niñas y demás, pues eso también de alguna manera la cultura, la televisión, de alguna manera también influyó para que ese pensamiento se arraigara más cada vez. Los medios de comunicación están influyendo bastante últimamente, ¿no? Están siendo una herramienta de reingeniería para querer modificar la forma de pensamiento de las personas y de las familias, ¿no? Y de algún modo eso influencia también actualmente, ¿no? En la juventud, influencia a los niños, ¿no? Y es muy importante que los padres de familia tengan cuidado y vean qué tipo de información están accediendo sus hijos, ¿no? Y en este Así caso, pues, en todos estos comportamientos en la primaria y todo ello, ¿no había quizás alguna sospecha de los padres o ellos no se daban cuenta? Pues, no lo sé, como mi mamá estaba muy apurada por darnos lo necesario, es decir, que no nos faltara alimento, vestido, techo, pues ella se dedicaba más al trabajo continuamente. Mi mamá no era muy apegada, muy afectiva para mí ni para mis hermanos, o sea, mi mamá era realmente muy hosca, muy hostil con nosotros. Mi mamá no era de abrazos, no era de apapachos, no era de besos, no era de cómo te va, cómo estás, cómo vas en la escuela, qué te sucede, noto algún cambio. No, 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 no. Para mi mamá era lo más importante era dar lo necesario para poder vivir. Educación, vestido, techo y alimento era lo básico para ella y era lo más importante. Entonces, lo demás no tenía relevancia. Por eso es que ella no lo notó, y si lo notó, pues, se hizo quizá de la vista gorda, o quizá inconscientemente lo negó y dijo: "No está pasando nada". Puede ser. Sí, realmente es importante siempre eso recalcar, ¿no? Es la dinámica familiar, ¿no? Es la dinámica familiar que trae consecuencias en los hijos. Así que padres de familia inviertan tiempo emocional. El trabajo de papá, de mamá, no solamente es proveer para la economía, sino también estar presente como esa protección, estar presente como un compañero, estar presente como alguien que guía, estar presente como alguien que dé ejemplo de vida, ejemplos buenos, ¿no? Ejemplos que puedan hacer que el niño diga, yo quiero ser como mi papá, porque mi papá es bueno, porque mi papá es amoroso, porque mi papá es responsable. O que la niña diga, yo quiero ser como mi mamá, porque mi mamá es cariñosa, mi mamá vela por mí, mi mamá tiene estas características y estas cualidades. Y es importante que el niño y la niña se identifiquen con los progenitores de su propio sexo, ¿no? Sí, Esta, y además también influyó mucho el hecho de que, como yo ya me sentía niño, pues, la verdad es que cuando se trataba de regalos de Día de Reyes y demás, y que me traían una muñeca, la verdad es que yo las muñecas las aventaba a un lado, y yo prefería jugar más con los juguetes de mi hermano. Me gustaban más ese tipo de cosas. Incluso había vecinas que me regañaban y me decían: "Ora, muchacha machorra, váyase de aquí", o cosas así. Entonces, también el hecho de que me etiquetaran con palabras, con cosas que en mi inconsciente de niña yo no sabía, pues eso de que niña machorra, eres mitad niña, mitad niño, pareces marimacha, pareces esto, tú a lo mejor deberías de ser niño, o cosas así, pues crearon todavía más confusión en mi vida. Sí, efectivamente, pues no, el bullying y todo ello trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias en los niños y niñas y es importante que los padres de familia estén atentos a todas esas situaciones que pueden incentivar más a la confusión, ¿no? Y pues este comportamiento, como lo mencionas, era pues parte de un mecanismo quizás de autodefensa por el tema del abuso también, ¿no? Querer ser como niño para no seguir siendo abusada.
así es, efectivamente. Y bueno, como decía yo, la parte de los medios de comunicación también tuvieron una influencia en mí, eso apenas, también Dios lo reveló. Entonces, por ejemplo, películas como Pedro Infante, de Pedro Infante, películas como Los Tres Huastecos, en donde sale la niña, Tucita, en donde ella dice: "Cuando yo sea grande quiero ser macho, yo no quiero ser vieja", ¿no? Y cosas así. Entonces, eso también me hizo identificarme con este tipo de personajes y decir, pues sí, no soy la única niña que quiere ser niño, ¿no? Ahí están las películas, ahí están las caricaturas, en donde también se ve esta dinámica de niñas queriendo ser niños, o como esta otra película de Pablo y Carolina, en donde ella se viste de hombre. ¿Por qué? Porque la mamá quiso tener un hijo y no fue así, tuvo una hija. Entonces, la muchacha, por darle gusto a la madre, se viste de hombre. Entonces, eso también alimenta nuestra situación de confusión sexual, de esta confusión que está en la psique. Claro, efectivamente, son escenas que marcan, ¿no? Son escenas que de algún modo marcan y quedan selladas en el interior, no conscientemente, sino inconscientemente quedan ahí sembradas y luego traen, pues, resultados, ¿no? ¿Cuándo empezó quizás las primeras experiencias lésbicas en tu vida? Bueno, las primeras experiencias empezaron a la edad de 20 años, más o menos. Sí, de hecho, cuando estaba yo trabajando en una empresa, una de las chicas me dijo que si me quería casar con ella, ¿no? Entonces, fue algo que realmente hizo mega en mi vida, porque yo dije: "Guau". Empecé a conocer todo lo que son estos antros gay, que realmente eran antes muy pocos y muy exclusivos, y muy escondidos además. Estoy hablando de hace 25 años, en donde todavía en ese tiempo estaban muy, muy, muy escondidos los antros gay, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a asistir a este tipo de antros, invitada por una, Claro, justamente a compañera. eso, esa era Ujú. una pregunta que también estaba pensando, ¿no? Uno no nace, no naces siendo homosexual o siendo lesbiana. Uno se hace, va aprendiendo. Y muchas veces lo aprende porque comienza a tener amistades con otras personas que ya avanzaron unos pasos más, ¿no? Y si llegaste quizás a los antros y si llegaste a todo ello era porque alguien te dijo, mira, allá hay un lugar y mira, acá vamos para allá, ¿no? Así es. En este caso fue una compañera de trabajo la que porque a mí me encantaba, la verdad es que me encantaba bailar, vivía de noche, sinceramente. Entonces, cuando ella nos invita a ese antro gay, pues bueno, yo al principio, cuando entré, me quedé muy sorprendida, en el sentido no de espantarme, sino en el sentido de que encontré algo similar a mí, algo igual a mí. Entonces, ahí se abrió el panorama y dije: "Entonces, yo no soy la única que está batallando con este tipo de cosas, sino que hay más". Entonces, yo ahí me sentí como un pez en el agua, porque yo sentía que yo no encajaba con todos los demás, pues, mi gusto por los varones no era, era por las mujeres. Entonces, no lo podía ocultar, la misma gente se daba cuenta. Entonces, cuando yo asistí a los antros gay, ahí me sentí como un pez en el agua, en mi ambiente, con los míos, con los que se sentían igual que yo, o yo me sentía igual que ellos, una identificación mutua. Entonces, ahí empezó ya más todavía el caminito hacia esta vida homosexual lésbica. Y no solamente eran pues quizás las atracciones que sentías, ¿no? O que eran notorias dentro tuyo, sino también muchos comienzan a optar comportamientos, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos comenzaste a optar, ¿no? Porque para que la colega de trabajo te diga eso, pues había un comportamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Mi comportamiento ya era muy masculino. De hecho, yo me dejé engordar, subí algunos kilos porque yo no quería que se notaran mis curvas.
pues mi cuerpo ya había cambiado, ya se notaba más, ya se notaban otras facciones, ¿no? Más femeninas y demás. Entonces, la verdad es que yo no quería que se me viera un cuerpo de mujer porque yo decía inconscientemente que si me identificaban como mujer, probablemente iba a haber más abusos, aún ya en la juventud. Entonces, opté por dejarme engordar, por de subir unos kilos de más y para que las curvas o todo lo demás se perdiera en esa forma más obesa. Entonces, esa fue una forma de protegerme a mí misma también, como, pues, como mujer, ¿no? Aunque yo ya no me sentía como tal, pero toda la estructura física, fisiológica, pues decía todo lo contrario. En ese mundo, pues, inicialmente fue un mundo, pues, supuestamente en el que te sentías identificada, en el que te sentías a gusto, porque como que todos hablaban el mismo lenguaje, como que todos hablaban o pasaban las mismas experiencias similares a las que habías estado pasando, ¿no? Ocurre que muchos jóvenes que a veces no tienen la comunicación, la comprensión en el hogar o la familia, o no son guiados de alguna manera, pues se terminan entrando a esos mundos, terminan ingresando a ese estilo de vida porque realmente ahí encuentran el amigo, ahí encuentran el compañero, ahí encuentran la figura de afecto, ahí encuentran la identificación que quizás en el mismo hogar, que quizás en el centro de estudios no lo hayan, ¿no? Así es, efectivamente, y así fue. Entonces ahí realmente empezó ese caminar, ¿no? Desde niña, pero ya se arraigó más cuando ya entré a la adolescencia y posterior a la juventud. Entonces sí, efectivamente ahí ya conocí chicas con las cuales tuve que tener alguna relación o tuve que ver y cosas así, ¿no? Entonces, actualmente para mí eso no es tan relevante como lo que Dios ha hecho y transformado en mi vida. ¿Hasta qué punto llegaste en ese mundo? Amores, desamores, quizás llegaste quizás a pensar o intentar ya hacer cambios ya más drásticos en tu cuerpo, en tu fisiología. La verdad es que sí, sí, hubo obviamente amor, pero también desamor y digamos un amor entre comillas masoquista, ¿no? Porque la verdad es que era daño mutuo, no era realmente un amor de protección, de calidad de vida, sino era más bien un amor, eso, sadomasoquista. Y no porque hubiera golpes, porque tampoco a veces no es necesario, pero sí había insultos, sí había algunas cosas que denigraban mi persona, que rebajaban mi autoestima. De por sí mi autoestima estaba por los suelos. Entonces, a veces tener parejas hostiles, pues más. Y de hecho, sí fue terrible porque incluso viví con alguna de ellas en algún momento, ¿no? Y llegamos a pensar en el matrimonio y demás, y hasta qué cosas uno hace, que hasta nos dimos un anillo, ¿no? Simbólico de que estábamos unidas para siempre. Pero son precisamente cosas que cuando uno está ahí, pues abraza uno. Entonces sí hay una identificación y sí, efectivamente yo ya me sentía todo un varón, sinceramente, ya me sentía muy, muy, muy masculinizada, yo ya me sentía que era todo un caballero, pero realmente sin serlo. Entonces, en algún momento pensé en querer tener un pene, pues sí, sí lo llegué a pensar, pero también llegué a sentir miedo y temor y como que eso me detenía, la verdad me detenía mucho, entonces por eso no se concretó. Y entre otras cosas, además, no tenía los medios para poder hacerlo, aunque el diablo suele ser muy astuto y quizá dar las cosas, ¿no? Entonces, no, gracias a Dios no fue así. Claro, gracias a Dios que no llegaste quizás a dañar tu organismo, ¿no? A llegar a ese punto en el cual quizás
hubiera traído más consecuencias, porque operarse y hacerse quizás un bombardeo de hormonas y todo ello trae consecuencias, ¿no? Trae grandes consecuencias. Ya en otras entrevistas pasadas con otras personas que sí lo hicieron, hemos hablado mucho de esto, de las consecuencias terribles que llegan a corto plazo, a mediano plazo y también a largo plazo, ¿no? Y eso es lo terrible, ¿no? Que debemos tener cuidado porque en muchos de nuestros países realmente están incentivando estas políticas del transexualismo, ¿no? No sé Así si en es. México esté este tema del transexualismo por allá, en políticas Sí, públicas. sí, por supuesto. De hecho, nuestra gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ella quiere hacer una clínica para cambio de sexo, con costos menores. Obviamente sí tendrían un costo, pero sería menor, pero también para ir llevando a los niños a esa transformación, ¿no? A saber que tienen la posibilidad o la opción de querer cambiar de sexo si lo desean desde niños. Claro, y realmente, bueno, suena bonito cuando nos dicen eso, ¿no? Una política para con costos menores, pero la diferencia del precio la paga el Estado con los impuestos que muy bien pudieran ser usados en cosas de interés general, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar con ese niño o esa niña que entra a ese proceso de cambio, en ese proceso de transición? ¿Qué va a pasar con él? Va a ser pues un paciente permanente de hormonas, va a ser un paciente permanente de los médicos, va a ser un paciente permanente de situaciones de depresión, de ansiedad, de consecuencias que vienen por el mismo desbalance hormonal, y a futuro va a tener problemas también en el cuerpo porque están luchando contra su propia naturaleza, están luchando contra su propia realidad, ¿no? Al querer, pues, cambiar algo que realmente no lo son, ¿no? Entonces, Así estas es. políticas, pues, son unas políticas que terriblemente dañinas, ¿no? Que no nos están mostrando la realidad, ¿no? Y sobre todo, pues, los niños, ¿no? Un niño no tiene permiso para, no sé, comprar licor, pero ya le quieren dar autorización legal para que tome la decisión, ¿no? Así es. Sí, Sí, son realmente estamos... cosas Ujú, incongruentes totalmente. ujú. Claro, realmente pues hablemos mucho esto en nuestros países, ¿no? Que en otros lugares ya se ha permitido todo esto y vemos en Reino Unido que hay muchos varones que hicieron esta transición del transexualismo y que luego se arrepienten, ¿no? Pero ya pues esa cirugía ya no tiene vuelta atrás. Se Sí, ya no. mutilaron el cuerpo y ya no pueden volverte a hacer lo que te destruyeron, ¿no? Ya no es lo mismo la reconstrucción y realmente eso es muy lamentable. Así que tengamos siempre presente a todas las personas que nos ven y decirles que esto es un engaño, ¿no? No existe cambio de sexo, ¿no? Lo que existe simplemente es un engaño morfológico externo, pero por dentro sigue siendo la misma persona. Así es, exactamente, es como aquel que le quitan la vesícula y se la limpian y se la quisieran volver a poner, pues ya no es posible, ¿no? Y gracias a Dios que no llegaste a hacer eso en tu cuerpo, no llegaste a hacer eso en tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que doy gracias a Dios por ello. Entonces, fue difícil, sí, pero no imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios es capaz de transformar, Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas, como lo dice el versículo de Apocalipsis. ¿En qué momento de tu vida y de qué manera llega a Cristo? Llega Cristo a tu corazón, ¿no? Antes quizás en ese estilo de vida, pues como que no te interesaba Dios o había alguna idea de Dios. Sí, de hecho ya había una idea de Dios porque a raíz del terremoto de 1985 aquí en la Ciudad de México, pues hubo gente cristiana que nos llegó a compartir, ¿no? Yo, aunque era muy jovencita, muy jovencita, pues la verdad es que ahí fue a donde nos empezaron a hablar del Evangelio y de hecho nos regalaron una Biblia.
pero pues la verdad es que yo no entendía muy bien de qué se trataba todo este asunto, pero ya tenía el conocimiento de que Dios me amaba y de que Dios quería tener una relación conmigo como padre. Pero la verdad es que no, como yo no entendía mucho de todo eso, seguí dentro de la cuestión de católica y venerando lo que yo conocía en la religión que desde niña mi mamá me dio, ¿no? Claro, la religión tradicional que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y Así es. pues ese era el concepto de Dios, ¿no? Que tenías en ese momento, ¿no? Y ¿cómo es la forma que llega ya de una manera Jesucristo. más real, no de una Pues religiosidad? sí. Pues bueno, cuando yo ya decidí seguir a Cristo en medio de todas estas crisis, en medio de todo, pues Dios sabe que yo intentaba buscarle, aunque yo no entendía mucho todavía lo que me estaba ocurriendo y demás, acudí a una iglesia cristiana a buscar ayuda psicológica y la obtuve, pero esa terapia se quedó trunca por cuestiones mías personales, entonces ya no fue posible. Pero la verdad es que en ese momento sí me ayudó mucho, pero la dejé trunca porque conocí a otra persona. Entonces, aunque yo ya tenía el conocimiento de Dios y yo ya había tenido un encuentro con Cristo, en medio de mi lucha no podía dejar esta situación lésbica. Entonces, conocí a otra persona, viví con ella, tuvimos un nidito de amor ahí, digámoslo así, pero ¿qué fue lo que pasó? Como yo ya tenía el conocimiento de Cristo y ya el Espíritu Santo me decía, me susurraba que eso estaba mal, que eso estaba mal, que eso estaba mal, en algún momento yo le dije al Señor Jesús, bueno, a ver, si todo esto está mal, pues entonces sácame tú de aquí, porque yo voluntariamente, yo con lo que quiero, yo con lo que deseo, no puedo hacerlo. Y la verdad es que Dios me tomó la palabra. Dios me tomó la palabra, Dios me saca de ahí, con esta chica con la que estaba yo viviendo, me saca de ahí, se dan una serie de problemas muy, muy fuertes entre ella y yo, que totalmente la relación tronó, y tronó para siempre, y qué bueno, gracias a Dios. Y entonces ahí cuando yo ya tuve que regresar a casa, porque tuve que regresar aquí a casa de mamá, la verdad es que yo no quería, porque tengo un hermano que es alcohólico y él en muchas ocasiones me llegó a golpear, en algunas ocasiones me robaba, me insultaba, me decía cosas que la verdad yo de por sí ya con los hombres era una situación de hostilidad tremenda, que llegué a odiarlos, pero a odiarlos de verdad. Entonces, todo lo que representaba como género masculino para mí era una ofensa y era de verdad relegarlos y odiarlos. Entonces, yo le decía al Señor, a ver, pero ¿cómo me voy a ir si mi hermano está ahí? Cómo voy a llegar a exponerme con una persona que me ha golpeado, que me ha robado, que me ha insultado por su alcoholismo, lo que sea? ¿Cómo voy a llegar yo ahí, Señor? O sea, ¿cómo me voy a salir de aquí en donde tengo de alguna manera seguridad o por lo menos no me golpean? ¿Y cómo me voy a ir a meter a la cueva del lobo? Le digo, pues haz algo entonces tú, por favor. Y sí, efectivamente me regresé a casa, y como a los 2 o 3 meses más o menos, mi hermano encontró a una mujer y esta mujer se lo llevó. Entonces, pues ahí vi la mano de Dios en mi vida, ¿no? Ahí vi cómo Dios ya tenía el caminito para mí, preparado para mi restauración. Entonces fue aquí en lo privado de mi cuarto, en lo privado de mi intimidad con Dios, en donde yo lloré mucho, sufrí mucho, me dolió mucho, sufría demasiado, pero fue aquí en este cuarto, en esta habitación con Dios, en donde Él me mostró mis raíces, en donde Él me mostró todo lo que había sucedido en mi vida, cómo yo había bloqueado las cosas, cómo fue que bloqueé la relación con mi mamá, cómo ese amor por mi mamá se fue, cómo fue que esa relación con los varones se desquebrajó
y cómo fue que Dios me mostró tantas, ¿no? Y en alguna ocasión, estando yo con Dios en esa búsqueda, porque era una búsqueda así como si se me hubiera perdido algo, era una búsqueda de Dios grande, era una búsqueda, una sed de Él, un hambre de Él, una búsqueda de saber por qué yo estaba así y por qué había pasado todo en mi vida. Entonces, la verdad es que en una ocasión vi a Jesucristo llorando conmigo. Lo vi a Él abrazándome y llorando conmigo, pero a la vez consolándome. Entonces, eso para mí fue, wow, fue impresionante, ¿no? Y así como este tipo de cosas, ¿cómo fue que Dios me muestra mis propias raíces? Esas raíces del lesbianismo, ¿cómo es que Dios las muestra? Bueno, pues Dios las mostró a través de 3 visiones de 3 árboles. El primer árbol era un árbol lúgubre, seco, lleno de ramas, pero las ramas no tenían hojas, era un árbol totalmente gris, seco y con unas raíces muy, muy profundas. De hecho, ese árbol se veía que estaba como en una parte llena de neblina. Entonces, al fondo de ese árbol se veía con neblina gris y yo veía ese árbol y me impactó, pero lo que más me impactó fue ver las raíces, unas raíces totalmente largas, muy gruesas, unas raíces y cada raíz tenía un nombre. Cada raíz me mostraba al Señor con un nombre de diferente. La verdad es que tengo mis árboles y ahí los tengo y algunas raíces no las recuerdo, pero están todas ahí. Pero lo más impresionante fue haber visto una caja de muerto, un ataúd envuelto en todas esas raíces. Entonces, cuando yo veo ese ataúd ahí en esa visión, pues yo le pregunté a Dios qué significaba, que por qué estaba ese ataúd ahí. Entonces, la verdad es que Dios a mí me respondió de una manera muy tremenda, ¿no? Y me dice, en ese ataúd, en esa caja de muerto, está tu heterosexualidad muerta y enterrada. Así. Entonces, cuando Dios me dice todo eso, la verdad yo empecé a llorar mucho, empecé a llorar sin esperanza. Y yo le dije al Señor, a ver, Señor, si mi heterosexualidad está muerta y enterrada, pues para mí ya no hay esperanza, pues para mí ya no hay solución, para mí ya no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Ya no puedo continuar en mi restauración, ni yendo a cambio de rumbo, que es un ministerio. Ya no puedo seguir así. Ya ha muerto para mí toda esperanza. Y yo empecé a llorar y Dios me dice, sí, tu heterosexualidad está muerta y enterrada, pero así como yo estuve muerto y sepultado y al tercer día resucité, yo voy a resucitar tu heterosexualidad de ahí. Entonces, para mí, el escuchar esa palabra del Señor, ahora ese llanto se transformó en un llanto de esperanza, en un llanto de gozo, en un llanto de gratitud a Dios. Ese Amén. fue el primer árbol. Y el segundo árbol fue otra visión también. Este árbol ya era más, digamos, frondoso, con varias hojas. Era un árbol grande también, pero las raíces seguían siendo las mismas. Y en cada hoja verde también había un nombre con el estilo de vida que en ese momento o viví y Dios puso en cada hoja de ese árbol, había un nombre también. Además de que las raíces seguían siendo las mismas y la caja de muertos seguía ahí estando enterrada ahí con todas esas raíces. Este árbol Dios me lo mostró como el estilo de vida que yo viví durante mucho tiempo. Así me lo dijo, este árbol es el estilo de vida en el que estuviste por mucho tiempo. Entonces fue impresionante también. Después me muestra un tercer árbol. Este tercer árbol ya era un árbol sumamente frondoso. Las raíces
ya no eran las mismas, las raíces ya habían sido limpiadas, ya no estaba la caja de muerto, ya había sido quitado. Estas raíces se estaban alimentando de un agua cristalina que bajaba de unos montes muy verdes, por cierto, y bajaba ese río de aguas cristalinas y de esas aguas, esas raíces se alimentaban. El tronco era un tronco muy grueso, lleno de vida, y las ramas de los árboles ya tenían hojas, hojas verdes, muy grandes, era un árbol muy frondoso y también había nombres en esas hojas. Era el fruto del Espíritu Santo, cómo Dios empezó a restaurarme y cada hoja tenía su propio nombre. Entonces, Dios me mostraba que ese árbol frondoso era yo. Y actualmente puedo decir con toda la convicción que estoy en ese tercer árbol ya. Ahora mis raíces se alimentan de los ríos de agua viva de Dios. De esa agua cristalina son esos ríos de agua viva del Señor Jesucristo. Entonces, el proceso ha sido un poco largo, pero ha valido la pena. Fue doloroso, pero ha valido la pena, porque ahora, como dice esa alabanza de te he conocido y quiero más, ahora yo ya no me conformo con estar así, porque ahora yo quiero más del Señor Jesucristo. Ahora yo quiero conocerle más. Ahora yo quiero más de Él. Yo quiero enamorarme más de Él cada día. He probado el cambio y quiero más de Él. Quiero más y más de Él. Menos de mí y más de Él cada día. Y la palabra de Dios dice que Él empieza una obra y no lo va a dejar inconclusa, dice Filipenses 1:6, ¿no? Y esa es una palabra para todas las personas que nos están escuchando en esta tarde, en este día, y decirles que la obra que Dios ha empezado en tu vida, Él no lo va a dejar inconclusa. Así que usted, señorita, usted joven que está viéndonos el día de hoy a través de esta transmisión, de esta entrevista, pues saber que la misma obra que ocurrió en la vida de Ana María lo puede hacer en ti, ¿no? Ese mismo Dios que sanó, que restauró, que le ayudó en todo ese proceso, que restauró su vida, que le devolvió su identidad, que le devolvió esa heterosexualidad que parecía muerta, que parecía que ya no era más. Dios le dio la esperanza de vida, ¿no? Dios le dio la oportunidad. Y cuán importante es, pues, recibir y buscar, ¿no? Poner de su parte, ¿no? Cada uno, ¿no? El cambio siempre va a ocurrir cuando hay sobre todo esa decisión, esa determinación de la persona de querer buscar de Dios, de querer ponerse en manos del alfarero y permitir que Dios a través de su Espíritu Santo comience a hacer la obra restauradora y regeneradora. No ponerle barreras, no ponerle obstáculos, no ponerle peros ni condiciones a Dios, sino entregarse al pleno, ¿no? Y como nos menciona Ana, fueron momentos difíciles, fueron momentos complicados, pero Dios estaba obrando, ¿no? Entonces, es importante, pues, en el caso de Ana María, ella tuvo ese apoyo del Ministerio Nuevos Rumbos, en el cual ahora ella también comparte con otras personas, ¿no? Así es. Comparte con otras Cambio de personas, rumbo, sí. sí, para que ellos cambien de rumbo, para que ellos puedan, pues, realmente también recibir el consejo, recibir y ser guiados por ese camino que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y qué mejor alguien que pasó por el proceso, que pasó por ese Así camino es. y puede decirte, este es el camino. Así que es importante que podamos nosotros establecer en todos los países, ¿no? En todas las ciudades, grupos en los cuales haya gente que pueda dar ese apoyo, dar esa forma de participación en el proceso de cada persona que toma la decisión de dejar ese estilo de vida. Hay una pregunta que nos hacen acá. Dice, Ana, quisiera que nos aconsejes un poco acerca de la prevención para los niños y la juventud, a la prevención a los niños y la juventud acerca de la identidad sexual. Claro, pues, bueno, una forma de prevención es que los padres no creen ese desapego con sus hijos. Los niños actualmente ya no se les esconde nada. Los niños actualmente con todas las redes sociales, con teléfono celular, ya los niños ya no están en ese escondite, ¿no? Para ellos ya se ha abierto ese panorama a la sexualidad. Entonces, ¿qué mejor que los mismos padres
los guíen, los eduquen, pero hablando como es, o sea, no decirle al niño, es que tú tienes un pajarito y tú tienes esto, no, las cosas como son como nombre, con el nombre que Dios les ha dado en su sexualidad. Entonces, guiar al niño y decirle, a ver, tú eres un varoncito y tienes estos órganos sexuales, y a la niña igual, es una forma de prevención y también hablarles y decirles de lo que está ocurriendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque también los niños desde la escuela ya están siendo ideologizados por esta ideología de género. Entonces, la ideología de género no va a ir con los niños y les va a decir, ay, pues les va a presentar esta ideología así con palitos y bolitas, no. La ideología de género les va a presentar la ideología de género como es, sin tapujos. Bueno, pues entonces los papás, también sin tapujos, hablarles a sus hijos de cómo es y hablarles de esta ideología de género, pero que ellos estén bien cimentados en. Esa es una forma de prevención y obviamente cuando los niños lleguen estos maestros con este tipo de cosas, pues ya los niños van a saber, ¿no? Discriminar qué es lo correcto o lo incorrecto, o lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así, así creo yo que es. Efectivamente, como dice la palabra de Dios, ellos podrán, conociendo la verdad los hará libres y podrán pues recibir lo bueno y rechazar lo malo, ¿no? Y poder discernir de esa manera, ¿no? Los padres de familia, que quizás son los que muchas veces sufren cuando ven un hijo o una hija que está teniendo un problema en su identidad sexual, que está teniendo un problema con su sexualidad, ¿no? Son los que sufren y los que a veces buscan ayuda o no saben dónde ir o no saben qué hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que debería hacer un padre de familia, una madre de familia, cuando se entera que sus hijos están confundidos acerca de su identidad? Bueno, lo que debe de hacer un padre primero que nada es seguir amando a sus hijos. Ese es el amor, es algo que ayuda. No juzgarlos, porque obviamente los padres primero tienen que entender cuál es la situación por lo que el hijo o la hija ha atravesado y por qué adoptó este estilo de vida y por qué abrazó el estilo de vida gay, homosexual o travesti o transgénero o lo que sea. Entonces, es buscar ayuda, pero para los padres, para ellos mismos, para poder entender las raíces de sus hijos, el por qué sus hijos están en esta situación, pero no dejarlos de amar, no rechazarlos, no criticarlos, no juzgarlos, sino todo lo contrario. Pero mucho ojo, esto no significa ni quiere decir tampoco que les vamos a apapachar el pecado. Ciertamente hay que ponerles límites, decirle, hijo, yo te amo, pero ¿sabes qué? Pues aquí tú no puedes venir con tu pareja y demás, ponerle límites, aunque también la pareja del hijo o de la hija hay que tener en cuenta que también es un ser viviente que está sufriendo exactamente igual que el hijo o que la hija, que es una persona tan necesitada de Jesucristo y del amor como el hijo o la hija. Entonces, lo primero que hay que hacer es no rechazarlos, seguirles amando en el amor de Cristo, pero también que el padre, la madre viva su duelo y pueda entender las raíces del hijo. Y qué mejor que buscar ayuda. Gracias a Dios, Exodus Latinoamérica tiene grupos en donde quiera para poder ayudar a tanto a padres como a chicos. Entonces, la Iglesia de Jesucristo es un buen apoyo y una gran ayuda para poderles dar este cobijo, este abrazo, tanto a padres como a hijos. Efectivamente, ¿no? Es importante el buscar ese apoyo, ese soporte espiritual, porque somos cuerpo, alma, espíritu, y sobre todo el soporte espiritual es lo que va a ayudar a los padres de familia a tomar las buenas decisiones, a hacer lo correcto y a darles amor, cambiar la dinámica familiar, ¿no? Y sobre todo, pues, aprender, porque a veces ocurre que los papás o la mamá no sabe dar afecto, cariño al hijo porque quizás ellos también no tuvieron ese mismo afecto de sus padres. Y es una cadena que se va repitiendo a la segunda, a la tercera generación de no haber sabido. No, nadie nace sabiendo ser papá y mamá. Aprendemos, pero el mejor papá es el Dios Todopoderoso que nos enseña y nos corrige a amar, nos enseña a perdonar
y nos ayuda a reconciliar nuestros hogares y nuestras familias, ¿no? Hay Así gente, es. hay muchachos, hay jóvenes, señoritas quizás también, que están empezando en su proceso, que han salido, que están saliendo de ese estilo de vida LGTB. ¿Qué pautas les darías a ellos en ese primer paso? Bueno, ¿qué pautas? La primer pauta sería agarrarse de Dios, con todo, o sea, es agarrarse de Dios de una manera como quizá nunca lo han hecho, porque Dios les va a revelar lo que hay detrás de toda esta parte homosexual o lésbica. Eso se los puedo garantizar porque Dios es así, Dios es fiel y Dios, ¿quién más que Dios te conozca a ti, que te diseñó desde el vientre de tu madre? Él es el único que te puede conocer. Entonces, es aferrarse a la palabra de Dios, es aferrarse a Dios mismo. Y Dios a través del consejero, a través de tu guía espiritual, a través de tu pastor, a través de los hermanos, de las hermanas, te va a ir mostrando y te va a ir enseñando lo que realmente hay en ese corazón y Él te va a ir sanando y transformando como lo ha hecho conmigo. Y va a ser que esas relaciones que uno erotizaba con esas mujeres, a uno, ahora yo me puedo relacionar de manera sana con todas las mujeres y me puedo relacionar con el varón de una manera también sana, sin rehuirle y sin nada, porque Dios transforma todo, todo, todo. Lo que Dios hizo, lo va a terminar porque Él no deja nada a medias. Dios es fiel y Él va a restaurar todo y completamente la vida del que se acerca a Él. Así es. Nos dice Eli acá, hoy es más fácil que la sociedad diga te acepto con tu idea de lo que crees, que te sientes ser. Eh, es importante amar, orar, clamar a Dios por la salvación de sus vidas y la restauración en amor. Con la ayuda de Dios y de la iglesia cristocéntrica se les explica el origen de su confusión sexual, ¿no? También nos hablan acá y nos dicen que es importante la aceptación, pero no juzgar, sino entender que es el amor de Dios el que tiene que abrazarles a ellos y alcanzarles a todos ellos, ¿no? Otra pregunta que nos hacen acá, ¿cuál es el propósito por el cual cuál es el propósito por el cual muchos pasan por esta experiencia, estando en el lesbianismo y ahora recuperan su vida? ¿El propósito será ayudar a otras personas? Claro, Dios siempre tiene propósito para algo. Cuando Dios te restaura y te sana, Dios siempre tiene propósito. Dios nunca te va a restaurar y te va a transformar y te va a dejar en un rincón a que envejezcas, mueras y partas con el Señor, ¿no? Dios no es así. Dios cuando transforma y restaura es porque tiene un propósito diferente, un estilo superior de vida para para todo aquel que se acerca a Él. Entonces Dios jamás, jamás te va a dejar en un rincón sin que tenga fruto lo que Dios ha hecho con tu vida. Efectivamente, Dios te ayuda y te hace alcanzar poder desarrollar plenamente tu heterosexualidad. Dios es el único que restaura. Dios es el único que puede hacer cosas grandes en la vida de todo aquel que se acerca de todo corazón, ¿no? Y sobre todo, pues también una parte importante de ese propósito, si es que una persona ha pasado, ha vivido en ese estilo de vida, es que ahora también pueda ser vocero y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con su vida, ¿no? Así En es. el mundo LGTBI, en el mundo homosexual, mucho se habla de ser valiente para salir del closet, ¿no? Así Y es. muchos dicen, no voy a salir del closet, y qué valiente, se enfrentó a la sociedad, se enfrentó a su familia y salió del closet, ¿no? Y comienzan a vivir libremente ese estilo de vida, ¿no? Y muchas veces, a veces metidos en situaciones pues muy controversiales, ¿no? Relaciones esporádicas, a veces pues en un estilo de vida que a la larga les trae consecuencias o que les lleva a la depresión, que les lleva al abuso de sustancias o que les lleva a situaciones de relaciones sentimentales de dependencia emocional, que les lleva a situaciones de abuso y, dentro de la pareja, ¿no? Diversos tipos de cosas, ¿no? Y son valientes supuestamente
para vivir y afrontar todo ello, ¿no? Pero cuán valiente debe ser la persona para salir de ese estilo de vida. Se necesita valor y valentía, ¿no? Claro, mucho valor y mucha valentía. Y la verdad es que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Entonces, pues yo les invito a que sigan adelante en medio de todo. Y si así hubo valentía para salir del closet y vivir en un estilo de vida que no es muy, la verdad es que no es muy bueno, ¿no? Aunque la palabra gay signifique ser feliz, no es cierto, es una felicidad superflua, es algo realmente pasajero, pero el estar con Dios es una llenura, una plenitud que va más allá de la eternidad. No solamente es vivirla aquí, sino es hasta la eternidad con Él. Esa es la diferencia entre un homosexual y una lesbiana a alguien que ha sido regenerado, que ha sido transformado por Dios. Es una felicidad hasta la eternidad. La felicidad de aquí de la tierra se queda y es pasajera y ahí quedó, ¿no? Y puede que tengamos felicidad ahorita, pero al rato quién sabe. Sin embargo, con Jesucristo es por la eternidad y más allá de la eternidad. Hay un dicho que decimos en el Perú, no sé si lo digan en México, ¿no? Que la procesión va por dentro, ¿no? Que No, significa que por afuera todo está bonito, pero adentro está el sufrimiento, ¿no? Y muchas veces esa persona está pues en los antros, en las fiestas, en la diversión, en la parte emocional y tantas cosas, pero en la intimidad, en la soledad, en la realidad, hay mucho sufrimiento, ¿no? Y hay mucho dolor. Y por más que quieran pintar un arco iris de muchos colores y de felicidad, el que ha vivido ese estilo de vida sabe lo que hay detrás, lo que hay al final de ese arco iris, ¿no? Y eso es lo más lamentable, ¿no? Finalmente, también hablar, ¿qué le diría Ana María con la experiencia de vida que ha tenido a las jovencitas que están practicando el lesbianismo ahora? bueno, pues que la verdad es que no hay garantía de poder seguir en un estilo de vida así, porque practicar un estilo de vida lésbico es practicar un vacío continuo. Ese vacío se genera más y más y más, un vacío emocional, un vacío psicológico, un vacío espiritual. Y a veces el estar vacío te lleva a quererlo llenar con otras cosas, más y más y más. Y es una mentira porque finalmente ni se llena y tú quedas peor cada día. Entonces, mejor que llenar toda esa cosa con Dios, porque Dios llena y llena de tal manera que sobreabunda todo lo que haces, que sobreabunda tu vida, se nota, se irradia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está, cuando tú vienes a Dios, Jesucristo te sella para siempre. Entonces, no es agradable estar en un estilo de vida así, por lo menos para mí no lo fue, y aunque el LGBT diga que sí, no es cierto, no es verdad, todo es una mentira, todo el diablo es un mentiroso y el diablo atrapa a través de mentiras, porque de lo suyo habla. Sin embargo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nada más. Ujú. Un estilo de vida que no nos garantiza felicidad, ¿no? Nos termina en un vacío espiritual, un vacío psicológico, un vacío que no se llena realmente, ¿no? Un vacío que nos conduce a la depresión constante, pero solamente Jesucristo puede llenarnos, ¿no? Y ahora en Cristo, si hacemos un balance de las mentiras y verdades, ¿no? Hubieron mentiras que mucho tiempo gobernaron tu vida, Por supuesto. pero la palabra de Dios trajo una verdad a tu corazón que ahora puedes decirla y puedes conocerla y ya la conoces, ¿no? ¿Cuáles fueron las mentiras que durante tanto tiempo te ataron y las verdades que ahora las tienes porque ya conoces tu identidad en Cristo Jesús? Por supuesto. Bueno, las mentiras es que yo creí mucho tiempo esa parte, ¿no? De que las niñas eran abusadas y no los niños. Esa fue una mentira que me llevó a abrazar el estilo de vida lésbico y querer ser niño. Otra de las mentiras es que me hizo sentir como un hombre.
me hizo creer que yo tenía que estudiar a los varones para poderme comportar como ellos. Entonces, durante mucho tiempo vi cómo reaccionaban los varones en su forma de caminar, su forma de vestirse, sus ademanes, sus expresiones, cómo decían las cosas para yo poderlos imitar. Y de verdad que yo desde niña los empezaba a imitar, es increíble. Ahorita estoy recordando algunas cosas. Esa es otra de las mentiras, el querer imitar a un hombre para poder ser yo igual que él. Entonces, mentira totalmente, porque por mucho que yo lo pudiera imitar, no iba a ser exactamente igual que él. ¿Por qué? Pues porque no está en mi genética, así de simple. Y entonces otra de las mentiras es que mi mamá, cuando yo el último abuso que sufrí, se lo comenté a ella y mi mamá fue ciertamente a reclamarle al vecino, pero como los vecinos eran pudientes de dinero y le estaban rentando un local a mi mamá en donde ella tenía una cocina económica, pues resulta que la amenazaron con mandarla a la cárcel si ella procedía contra ellos. Entonces, pero fue una situación que mi mamá no me la comentó, se la cayó. Entonces, la mentira que yo creí es que mi mamá no me había podido defender o no había querido defenderme, sino que cuando empieza mi restauración, el Señor me lleva a preguntarle a mi mamá ese tipo de cosas, entonces yo me entero de lo que estos vecinos pretendían hacerle a mi mamá, pero yo creí una mentira durante muchos años de que mi mamá no me había defendido, de que mi mamá no me quería y por lo tanto, pues no me había defendido. Entonces esa barrera que se formó con mi mamá, yo la formé y fue una mentira también porque a la larga el Señor Jesús me lo reveló y cuando Él me lo revela y yo sé la verdad, esa barrera se derrumba, cayó. Claro, efectivamente, la mentira era no sentirte amada en ese momento por mamá, pero al caer esa barrera, al entender eso, pues ocurre algo maravilloso, que es la reconciliación, ¿no? Exacto. La reconciliación y realmente parte del proceso es el perdón, ¿no? Parte del proceso es la reconciliación con uno mismo, con nuestra familia, por las situaciones que hayamos vivido y hayamos experimentado, ¿no? Y esto nos conduce pues a tener esa sanidad, esa restauración en nuestro alma y en nuestro espíritu, ¿no? Así es. Entonces, gracias a Dios por ello, porque reveló tantas cosas, esa es la verdad. Lo que Dios reveló en mi vida, eso fue lo que se tornó verdad y eso fue lo que me llevó a deshacer todas esas mentiras, ¿no? Porque la verdad, como dice su palabra, te hace libre y te hace libre para siempre, y te hace libre de esas mentiras del diablo y te hace libre de todo. Tentaciones habrá, sí, luchas habrá, sí, pero entre más las venzas, esas luchas se hacen esporádicas cada vez más y cada vez más, cada vez más, hasta lograr defender, porque algo de lo que sí yo estoy segura es de que cuando Dios te vuelve al original, lo hace al 100%, no lo hace a medias, no lo hace al 99%, no lo hace al 99.9%, lo hace al 100% y eso yo estoy convencida de ello, totalmente. Amén. Realmente es eso. Dios hace una obra perfecta, una obra completa y día a día Él va trabajando en nuestras vidas, ¿no? Y realmente pues ese es el amor y la misericordia del Señor. Los que están empezando en su proceso, ¿no? ¿Cuáles serían las pautas inmediatas que les dirías, ¿no? Ya les dijimos, agárrate de Dios, aférrate de Dios. ¿Qué otras cosas más hay? ¿Qué otra cosa? Algo muy importante que yo les diría es que en medio de la lucha no se detengan. En medio de la lucha confiesen, díganselo a su pastor, díganselo a su consejero, díganselo a que en ese momento estén ustedes siendo mentoreados con un consejero, pastor o hermano, lo que sea, díganselo, ¿saben qué? Estoy atravesando por esto, por aquello, es difícil y en la confesión hay libertad. Y si lo confiesas, Dios te hace libre y te fortalece cada día más. Entonces, no cedas a las tentaciones, no cedas a las luchas, no cedas a las mentiras del diablo, porque es difícil, pero no es imposible. Y cuando Dios empieza la obra, la termina, como lo hemos estado diciendo. Dios es fiel para sostenerte, Dios es fiel para llevarte a donde te quiere llevar, pero también depende de ti, en un mínimo grado, pero depende de ti que quieras. Y Dios conoce tu corazón. Y créeme, hermano, si tú tienes alguna caída
o si tienes algún resbalón, confiésalo, confiésalo y sigue adelante, te levantas y sigues adelante, porque nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar. Estamos para ayudarte, estamos para abrazarte, para amarte, estamos para fortalecerte, porque para eso Dios nos ha puesto como estandartes de Él, para salir adelante con todos y cada uno, no importan las caídas. Tampoco va a estar cayendo y levantando, cayendo y levantando, cayendo y levantando, no. Si tienes una caída, confiésala y sigue adelante y esfuérzate para no volver a tener otra. Pero sin embargo la vuelves a tener, pues levántate. Pero repito, la vida tampoco se vale de estar cayendo, levantando, cayendo, levantando, cayendo, levantando, porque entonces eso ya se vuelve un patrón y entonces pues ya va a ser un poco más difícil, ¿no? Imposible no, pero sí más difícil para ti. Efectivamente, ¿no? Quienes han salido de ese estilo de vida no te van a condenar. Lo que van a hacer es darte las pautas para ayudarte, darte las pautas para que puedas seguir adelante, puedas conocer más de ese amor restaurador, de esa gracia sobreabundante que es la misericordia de Dios, que no te juzga ahora, no te condena ahora, sino que te dice, ¿sabes qué? Ven con todas las heridas que tú tienes, con todas las situaciones que tú tengas, que yo haré de ti una nueva criatura, ¿no? Y ese es el gran amor y misericordia del Señor, ¿no? Sea cual fuere la situación que estás viviendo, sea cual fuere el trasfondo que hayas vivido, que hayas experimentado, quizás abuso, quizás abandono, quizás rechazo, quizás hayas experimentado decepciones, ¿sabes? Hay un amor sobrenatural. Ese es el amor de Jesucristo, que está aquí con los brazos abiertos para alcanzarte, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hay ministerios específicos que te pueden ayudar, ¿no? XLGTB Perú hemos empezado un proyecto de hacer una casa de refugio para personas que están en ese primer paso, en esa primera etapa, que a veces, como nos contaba Ana María, no tenían a dónde ir o cómo recurrir o a dónde tener ese soporte, ¿no? Porque quizás en el hogar todavía no estaban solucionadas las cosas o no tenían dónde vivir porque estuvieron viviendo en la calle, en la prostitución, y para cambiar necesitan salir de todo ese estilo de vida. Entonces la casa de refugio es un proyecto que estamos haciendo para acoger a esas personas que realmente tomen la decisión y tomen la determinación de ser ministradas, buscar tiempos específicos en donde puedan cambiar toda la dinámica de su vida, puedan cambiar toda la disciplina en su vida, puedan cambiar y aprender a conocer ese Dios poderoso, ¿no? Puedan aprender a conocer esa gracia y misericordia del Señor. Entonces, pues, a las personas que siempre nos siguen en esta página y que están siguiendo el paso a paso, estamos implementando esta casa de refugio, una casa en la cual podamos aceptar, recibir varones y mujeres que hayan podido y que estén tomando la decisión, ¿no? De dejar quizás las sustancias, drogas o un estilo de vida de homosexualismo, lesbianismo, travestismo y darle las herramientas espirituales para que puedan salir adelante, ¿no? ¿Qué planes más, volviendo para cambio de rumbo en México? ¿Qué planes hay a futuro? Bueno, pues cambio de rumbo, la verdad es que ha sido de bendición a mucha gente. Lo mismo, somos un ministerio que está afiliado a Exodus Latinoamérica y gracias a Dios por ello, porque la verdad es que hemos aprendido mucho, 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 mucho de las conferencias, de los congresos. Hemos aprendido mucho a poder ayudar a los padres de chicos que siguen en ese estilo de vida o que han salido de ese estilo de vida. Se ha podido ayudar a los padres. De hecho, tenemos un grupo que es un grupo de apoyo para familiares y se sigue tratando y se sigue ayudando a los chicos y chicas que quieran un estilo de vida diferente, ¿no? Estamos muy, digamos, por el gobierno estamos muy como que en la mira, entonces, pero aún así nosotros seguimos luchando y seguimos saliendo adelante, ¿no? Porque no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para transformar. Entonces, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído en nuestra propia vida y con los demás. No podemos, no debemos hacerlo, porque Dios es fiel y Él es el que nos sostiene al final de cuentas. Uh -huh.
Y efectivamente, esa va a ser el arma poderosa para vencer a todas esas políticas de Estado que quieren prohibir que se pueda ayudar y que se pueda dar el acompañamiento espiritual a las personas que por libre decisión, que por libre determinación dicen yo quiero cambiar mi estilo de vida y quiero volver a mi identidad real, a mi identidad natural. Ya no quiero luchar contra mi naturaleza, ya no quiero luchar contra mi biología y quiero volver y quiero conocerme realmente quién fui y ya no vivir en una mentira y un engaño. Entonces, pues es un llamado también a todos los varones y mujeres que quizás vivieron ese estilo de vida, que han sido renovados, se han sido salvados, se han sido restaurados por la poderosa sangre de Cristo, pues que salgan y puedan manifestar y decir que en Cristo hay cambio, que en Cristo hay solución, que Cristo puede hacer nuevas todas las cosas y que estos ministerios no hacemos terapias de reparativas, no hacemos terapias de abuso, no hacemos prisiones, sino lo que les damos son las herramientas para que la gracia y misericordia de Dios transforme sus corazones y les dé una nueva esperanza, les dé una mejor situación de vida, porque cuando conocen la verdad serán libres de yugos, de engaño, de mentiras que en su mente, en su corazón durante mucho tiempo les estuvieron aprisionando, ¿no? La comunidad LGTB muchas veces se victimiza, ¿no? Muchas veces acusa y dice, no es que la sociedad no discrimina, es que mi familia me vota y siempre buscar el pretexto, buscar el culpable. Pero a veces son nuestras propias decisiones que nos han conducido por ese estilo de vida. Son nuestras propias decisiones que nos han conducido a estar teniendo problemas con conflictos familiares o conflictos también con nuestra propia, con nosotros mismos porque hemos estado luchando contra nuestra propia naturaleza, ¿no? Realmente cuando conocemos esta verdad, encontramos la gracia y misericordia del Señor, ¿no? Gloria al Señor. Solamente Jesucristo nos hace libres. Algunas palabras que quizás Ana María quieras darle en este momento. Hay mucha gente que nos ha escrito el día de hoy y que está pues escribiéndonos desde Argentina. Dice, Dios cuida a nuestros futuros hijos y nietos, ¿no? Hay muchas personas que se han conectado el día de hoy en la transmisión. Tenemos personas también desde México, personas también desde Perú, cada uno de ellos pues agradeciendo la valentía, agradeciendo el compromiso, agradeciendo pues esta decisión de Ana a poder contar parte de su vida, parte de su historia y tomar ese deseo, ¿no? Ese deseo de querer servir al Señor en la obra, querer compartir de la gracia y el amor y la misericordia del Señor. ¿Algunas palabras que quieras darle a esas personas? Pues sí, queridos hermanos, pues gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y yo les invito a que sigan conociendo de Dios. Conocer de Dios es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano, porque conocemos a un Dios vivo, a un Dios real, conocemos a un Dios de verdad, conocemos a un Dios, a un Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Él se llevó esos vacíos. Conócelo y verás que jamás, jamás, jamás te arrepentirás de conocer al Dios vivo, de conocer a ese Dios eterno, al que habita la eternidad, al Dios eterno, al Dios santo, a ese Dios que transforma, que restaura, que cambia vida. No importa si eres alcohólico, drogadicto, homosexual, lesbiana, transgénero, transexual, que lo que sea, Dios tiene el poder porque su mano no se ha cortado para salvar, su brazo no se ha cortado para redimirte, su brazo no se ha cortado para transformarte y darte esa vida eterna y empezarla a vivir desde ahora, desde este momento. No te vas a arrepentir jamás de haber conocido al Dios vivo, al Dios de la verdad. Amén, así es. Y Dios pues va a guiarnos y Dios va a seguir haciendo la obra perfecta, ¿no? Y siempre recordándoles a todas las personas que han estado en esta transmisión y decirles que todos los jueves tenemos testimonios importantes, testimonios de vida, de transformación que estamos compartiendo por medio de nuestras redes sociales de XLGTB Perú y también decirles que estemos orando, todos vamos a unirnos en una cadena poderosa de oración para que esta marcha que se está estableciendo, que se quiere realizar en México, una marcha de testimonio, pueda ser victoriosa, ¿no?
pueda romperse pues esos paradigmas que han estado quizás atando a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica, a no salir, y realmente sea una marcha de testimonio para engrandecer el nombre de Cristo. Vamos a orar y vamos a unirnos, y tenemos que compartir todas estas transmisiones y compartir también toda la información necesaria y lograr que más personas, más muchachos, más señoritas que quizás vivieron ese estilo de vida, digan: yo también salí, yo también conozco y conocí el amor de Dios que me perdonó, que me restauró, que me sanó, que me salvó, y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Así es. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos han acompañado. De lunes a domingo tenemos siempre a 2 de la tarde hora peruana, y los horarios en sus respectivos países, tiempo de reflexión aquí en esta página. Y los jueves, como hoy día, tenemos pues estos tiempos que le hemos denominado vivencias. Vivencias de sobrevivientes de la ideología de género. Personas que vivieron y experimentaron en carne propia, que te pueden contar lo que pasó realmente y lo que pasa y lo que se vive realmente detrás de ese arco iris que la sociedad, que los medios de comunicación nos quieren vender, ¿no? Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga a todos los que han estado en esta sintonía. Muchas gracias, hermana Ana María. Muchas gracias pues al ministerio de allá, Cambio de Rumbo, para que sigan adelante haciendo la obra del Señor. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga y gracias por la invitación.